El pastor Richard les envía un saludo. Unas cosas personales para este fin de semana se le presentaron, entonces me ha pedido el favor de que lo respaldara, lo apoyara, y pues estamos acá. Vamos a dar la bienvenida, hermanos, bienvenidos, Dios los bendiga. Los que vienen también por primera vez, que el Señor les dé ese corazón, esa necesidad de buscar la palabra del Señor. Y pues vamos a orar como de costumbre. Para todo plan, todo objetivo es orando, comenzando a orar, y así pues que se haga la voluntad del Señor. Amado Dios, Padre, en tu mano nos colocamos en esta mañana. Damos gracias, Señor, porque tú guardaste nuestras vidas en esta semana. Gracias porque tú nos has permitido estar acá hoy. Gracias porque nos llena de tu palabra nuestros corazones, y así mismo pues queremos que estos corazones demos frutos. Hay muchas familias en nuestro alrededor que te necesitan, y pues hoy oramos, Señor, para que tú llegues también a estos lugares, Padre. En tu mano nos queremos colocar. Oramos por los hermanos que vienen en camino, Señor, para que tú les permita llegar pronto, recibir tu palabra también desde un comienzo, Señor. En tu mano nos colocamos, en Cristo, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos vamos a ubicar en el primer libro de la Biblia. Lo conocemos como Génesis. Nos vamos a ubicar en el capítulo 12 de Génesis, y nos ubicamos en el versículo 10 al versículo 20. Amén, hermanos. Génesis capítulo 12, nos ubicamos versículo 10 al versículo 20. Empiezo haciendo lectura. Dice así: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque es grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Amén, hermanos. El título para este sermón en el día de hoy, igual el pastor también en el anuncio que colocó para invitarnos al culto, ya estaba el título, y se llama Cuando la fe da lugar al temor. Vemos pues acá un personaje que todos lo conocemos, y Abraham
pero más adelante, en unos poquitos capítulos más adelantico, pues pasa a llamarse Abraham. Y pues ese es el personaje con el cual vamos a estudiar hoy, vamos a hacer el sermón. Y vemos que Abraham era el padre de la fe. Entonces, pues era escogido en este momento por el Señor para unas ciertas cosas que estaban, pues para el Señor, pues el Señor le iba a permitir a este hombre Abraham. Y ya ubicados en Génesis capítulo 12, vemos que en ocasiones creemos que Dios nos guía a dirección determinada, ¿verdad? Y en veces, en ocasiones, lo que hacemos que aceleramos el proceso y queremos que las cosas sean más rápido, que se hagan a disposición de nosotros y no a la voluntad de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios. Entonces, en ese proceso empezamos a encontrar desánimo, inseguridad, temor, miedo y pues temor que lo que estaba pasando en estos momentos con Abraham. Y pues el proceso puede que no sea tan fácil, pensamos hacer cosas a nuestra manera y se nos complica la llegada donde queremos estar y queremos corregir ya cuando hemos cometido estos errores de separarnos de Dios, de hacer las cosas a una voluntad nuestra, a voluntad mía, ya queremos corregir y creemos que hemos tomado ya un camino equivocado porque ya hemos estado en desobediencia. Y comenzamos otra ruta, comenzamos otra estrategia para poder realizar ese resultado que queremos y pues ya es un poco más terrible, un poco más complicado. Una de las razones que cambiamos la trayectoria de desobediencia a Dios es cuando bajamos ese nivel de fe que tenemos y le damos lugar al temor. Entonces la fe que teníamos arriba ya la tenemos abajo, a media, y pues empieza el enemigo, Satanás, pues a gobernar por ese trayecto, ese camino, esa trayectoria. Abraham fue un ejemplo cuya fe dio lugar al temor, como lo habíamos hablado ahí en ese momento, ¿cierto? Y es acá cuando Dios usa a Abraham para darle unas cosas que le estaba prometiendo. Nos vamos a ubicar en el capítulo 12 y en el versículo 1 al 3. Y dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En este momento, cuando Dios hace su primer llamado, sus primeras promesas a Abraham, en este momento Abraham estaba con esa fe encendida, con esa fe totalmente convencido, con esa convicción, con esa certeza de recibir esas cosas que el Señor le estaba ofreciendo, que el Señor le estaba ya permitiendo. Y vemos que Dios le está mostrando una nación grande, lo va a bendecir. Y la obediencia, la fe y la obediencia de Abraham en ese momento pues estaban súper arriba. Y ya empezamos a ver cuando este hombre también empieza a tener temor, a dudar, porque el Señor también le iba a prometer la tierra prometida, y pues todos la conocemos y sabemos qué tierra le estaba prometiendo el Señor para cumplir todas estas promesas. Y vamos a ubicarnos en el versículo 5, ya finalizando,
y ahí encontramos la tierra que el Señor estaba prometiendo a Abraham. Dice, y salieron para ir a tierra de Canaán, y tierra de Canaán llegaron. Canaán es una ciudad cerca a Israel, de Palestina, de Siria, y una tierra donde la conocemos en la parte de agricultura. Se cultiva el arroz, se cultiva el trigo, la cebada, la uva, y en la parte comercial también es una ciudad como un centro, como quizás acá en Colombia, en la parte de Buenaventura, donde llega, sale mucha mercancía y pues da crecimiento a la economía. Y pues esa era la tierra que el Señor estaba prometiendo a Abraham, Canaán. Era el lugar donde iba a ser parte de la promesa que el Señor estaba mostrando a este hombre. Entonces ya el hombre viaja, ya está en este lugar de Canaán, y allí pues el Señor lo iba a bendecir como había hablado ya en su palabra. El Señor lo iba a prosperar, y vemos ya allí surgió una gran situación, una duda de que Dios quizás no le iba a proveer lo que ya le estaba ofreciéndose. Pero antes vamos a ubicarnos en el versículo 7 y versículo 8, y dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel occidente, ahí al oriente, y edificó allí el altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Entonces vemos que ahí hasta ese momento Abraham, obediente al Señor, construye un altar para adorarlo, para agradecerle por todo lo que el Señor le estaba ya regalando, o le estaba permitiendo recibir en esta tierra de Canaán. Y ya construye también su tienda, estaba pues con ya esos principios, esa parte del comienzo de buenos resultados. Y pues como nos pasa a nosotros también, las circunstancias que se presentan en el camino, en el proceso, pues eso estaba pasando también allí en este lugar de Canaán. Y pues ahí nos guiamos, la palabra de Dios nos muestra qué era lo que estaba pasando en Canaán, en esta tierra que el Señor le estaba prometiendo, y nos ubicamos en el versículo 10, y ahí nos damos cuenta que lo que estaba pasando en esta tierra. Y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Estaba en una crisis, digamos, económica, de hambre, en la parte de alimentos, esta ciudad de Canaán. Y este sermón lo vamos a organizar con 6 puntos, y vamos a colocar el primer punto para podernos como entender más esta palabra así. Entonces, el primer punto es: cuando la fe da lugar al temor, nuestra atención se ha desviado de Dios a nuestras circunstancias. Para los que tomamos apuntes, les repito: cuando la fe da lugar al temor, nuestra atención se ha desviado de Dios a nuestras circunstancias. Abraham había mantenido su mirada en Dios durante todo su viaje, este viaje que estaba haciendo a la tierra prometida. Entonces Abraham estaba con esa obediencia al Señor, como habíamos ya mirado los versículos anteriores, construyó el lugar para adorarle, para darle gracias al Señor, sí. Pero estaba, como ya vemos que en el versículo 10, estas cosas que estaban pasando en este lugar de Canaán, donde se estaba pues el hambre, y pues ahí es cuando ya su supervivencia empieza a estar en riesgo. Y lo que parecía
lo que lucía inesperado era un peligro para Abraham. ¿Por qué? Porque ya había bajado su nivel de fe a un nivel de que la parte de temor y miedo estuviera subiendo. Entonces el temor, toda esta parte de desconfianza, de desánimo, de seguridad, estaba arriba ya en ese camino, en ese proceso que estaba manejando Abraham. Y pues en esta prueba, en esta oportunidad que estaba pasando, era donde más tenía que estar en la presencia del Señor, donde más tenía que estar firme con su fe de que lo que estaba pasando tenía también un tiempo de que eso llegara también a su final. Pero él, en vez de mirar ese reloj, recordar las promesas que el Señor le estaba mostrando desde el versículo 2 y el versículo 3, que lo iba a bendecir, que lo iba a guardar y que lo iba a prosperar en ese lugar de la tierra prometida, pues eso ya había tomado un temor, ya había tomado duda, ya su fe había caído y lo que ya estaba gobernando pues era el miedo. Y el cambio de circunstancia fue una razón para dejar de confiar en el Señor. O sea, esta prueba que él estaba pasando y el Señor la conocía, y él pues en esa duda empieza a buscar otras estrategias, empieza a buscar una forma de él empezar a ver un resultado que lo favoreciera, ¿sí? Y ahí encontramos ya al punto número 2, y es cuando la fe da lugar al temor, comenzamos a tomar decisiones basadas en nuestro razonamiento humano y no en nuestra fe en Dios. Repito, cuando la fe da lugar al temor, comenzamos a tomar decisiones basadas en nuestro razonamiento humano y no en nuestra fe en Dios. Abraham pensó que era la única manera de sobrevivir a la estrategia que él estaba creando en ese momento cuando se encontraba en esa prueba de hambre. Entonces, ahí vemos en el versículo 10, descendió Abraham a Egipto. Entonces, posiblemente él consideró que como Egipto también era un lugar, una ciudad donde se estaba moviendo la economía, el alimento, o sea, había prosperidad también en este lugar, pero era un lugar donde el Señor no había colocado a Abraham. Era un lugar donde Abraham quería ir hasta este lugar, pero era por la decisión que él había tomado en ese momento, ¿sí?, de irse a este lugar. Entonces, también lo toma como por un tiempo temporal, por un proceso de unos pocos meses, y lo vemos así como en nuestro alrededor, nuestras familias o nuestros amigos. Creo que todos los gobiernos de nuestro país han habido circunstancias, momentos duros, malas decisiones de cada gobierno, y vemos a nuestros amigos o familiares que toman la decisión de abandonar el país por un cierto tiempo e ir a otros países, por ejemplo de moda Estados Unidos, España, bueno, entre otros. Y esos amigos nos dicen: no, es que yo me voy a ir por ahí por 2, 3, 4, 5 años, hago una plata y regreso al país y monto un negocio, y ya, pues yo ya vivo con eso, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Hay muchos amigos que se han ido, muchos familiares, y llevan ya 10 años, 15 años en estos lugares y no han regresado, y ya pues, digamos lo que no van a volver porque ya tienen allá familia, un trabajo, o está difícil la situación, y pues para regresar ya queda un poco complicado. Ese proceso también lo estaba viviendo Abraham. ¿Qué pensaba? Yo voy a Egipto, me estoy un tiempo, y pues mientras eso acá en Canaán se pasa el hambre, ya dejamos esa circunstancia de quedar atrás, y pues tomó esa decisión de llegar allí. Y así pasa cuando temporalmente buscamos a nuestro Dios. Lo buscamos por temporadas cuando está en un proceso difícil o complicadito para que Él nos dé la dirección, y cuando ya otra vez nos da la dirección o nos regresa otra vez al camino donde deberíamos estar o deberíamos obedecer, entonces, como ya estamos seguros, volvemos a buscar otras estrategias para podernos desviar, ¿sí? Entonces,
Eso es lo que vemos en ese proceso de Abraham cuando en estas consecuencias que estaba pasando de abandonar Canaán, su tierra prometida, que el Señor le iba a prosperar allí en ese lugar, y se va para Egipto por su propia cuenta. Y el punto número 3, cuando la fe da lugar al temor, olvidamos que Dios es tanto nuestro proveedor como nuestro protector. Repito, cuando la fe da lugar al temor, olvidamos que Dios es tanto nuestro proveedor como nuestro protector. En ese momento, pues como estábamos mirando, Abraham debió de aguantar, resistir y no dejarse llenar de esos temores y de esos miedos en este lugar donde el Señor le había prometido que le iba a prosperar, que le iba a dar esa tierra, esa nación. Y en esas ocasiones, como Abraham cometió ese error de abandonar Canaán, pues también nos pasa a nosotros en la parte de que nos olvidamos de Dios, de que Él es el proveedor, protector, y que sustituimos de lo que Él nos habla de tu palabra, de tu propio plan. Y pues creemos que el suyo no funciona. O sea, ese es el caso que nosotros a veces dudamos de que si las cosas no se dieron, entonces yo lo hago a mi manera porque quizás yo no lo puedo hacer, o Dios quizás me va a demorar un tiempo más para darme ese resultado, y el resultado yo lo quiero pronto, lo quiero rápido, ¿sí? A veces hay personas que también están en el mismo proceso, pero están alejadas de Dios. Ese proyecto que tiene esa persona no lo tienen en cuenta hacia nuestro Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Esa persona estaba creando su propia manera o su propia estrategia para generar su resultado, y lo está haciendo a la manera de uno, del hombre, sin contar de las cosas de Dios. Entonces a él le está yendo súper bien, está teniendo resultados, y quizás nosotros que estamos en la búsqueda y estamos al amparo de nuestro Dios, a la voluntad de Él, entonces le contamos nuestra estrategia, y quizás esa persona, en vez de darnos la esperanza de que sigamos en la búsqueda de Dios, lo que hace, no, eso se le va a demorar un poco más, haga como yo lo hago, y pues nos terminan separando un poco más de las cosas de Dios y del plan que tenemos nosotros, que está en dirección a la voluntad de nuestro Padre Dios. Entonces nosotros a veces le hacemos caso a esa persona, y hacemos que esa prueba en la que nosotros estamos pues sea grande y sea una desobediencia grande, y pues no se va a cumplir porque no es la voluntad de nuestro Dios. Cada persona tiene una forma para poder crear su éxito, su forma de vivir, su hogar, su familia. No todo no lo podemos hacer como lo hace uno, no todos no lo pueden hacer. Hay unos que lo hacen bajo la ayuda y respaldo de nuestro Padre Dios, hay otros que lo hacen de su propia manera, y pues otros también lo hacen como lo diga el vecino, como lo digan las demás personas. Entonces la obediencia verdadera consiste en hacer lo que Dios dice, de acuerdo a su tiempo y indicaciones. Eso siempre es cuando el tiempo es de Dios, no siempre al tiempo de nosotros. A veces programamos viajes para de pronto irnos a disfrutar las vacaciones, y se presentan ocasiones de que en ese proceso para ir, ya de pronto cerca, de pronto de tomar ese viaje, el jefe o se presenta algún inconveniente y no se pudo ir, y han pasado cosas que de pronto, calamidades, y pues el Señor le estaba guardando para que no fuera a ese lugar. Pero en ese momento, como no pudimos salir, no pudimos viajar, no pudimos coger el vuelo, nos ponemos como un poco tristes, de pronto nos da rabia, decimos, Señor, ¿por qué no me dejaste ir o por qué no me permitiste ir, verdad? ¿Y qué pasa? Pues en ocasiones pues vemos otras calamidades que pues el Señor nos ha guardado y no ha permitido que pasen esas cosas contra nosotros, porque el Señor es amoroso con cada cosa que nosotros hacemos bajo esa voluntad de nuestro Padre y el Señor nuestro. Y pues cualquier cambio que hagamos, siempre siendo el plan de nuestro Dios, pues eso es desobediencia. Y cada vez que sintamos y estemos a tomar nuestras propias decisiones, debemos recordar que nuestro Padre Dios es el que nos va a guiar,
que no nos dejemos convencer de un enemigo, de un Satanás que está en este momento también dando la forma de que busques otros planes, otras estrategias, y pues desobedecemos. La idea es siempre recordar que las cosas que hagamos están en la mano del Señor, en la mano de la voluntad de Él, porque pues Él es el que sabe nuestros planes y nosotros no sabemos qué puede estar pasando después de que demos un paso mal. Y dice acá, cada paso que demos nos alejará de su voluntad hasta que nos arrepentamos y regresemos a su camino. Entonces, nosotros somos conscientes de que le hemos fallado al Señor, le hemos fallado al plan que tenemos, al proyecto que llevamos, y ya pues en ese momento es cuando nosotros decimos, esto sí ya es culpa mía, no le hice caso al Señor, no le obedecí al Señor, ¿cierto? Entonces, cuando eso es así, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y volver a buscar su camino. Así que toca otra vez volver a comenzar de nuevo para poder estar nuevamente en ese proceso de conseguir lo que queremos. Y pues lo que queremos nosotros es en la parte espiritual tener una salvación, ¿sí? Entonces, si estamos haciendo las cosas que son desobediencia para el Señor y no nos arrepentimos, tenemos la oportunidad de regresar a ese camino arrepintiéndonos, haciendo un cambio y obedeciendo de nuestro Padre Celestial, de que somos más que todos sus hijos y conocedores de que lo merecemos. Y vamos al punto número 4. Cuando la fe da lugar al temor, estamos dispuestos a sacrificar nuestras posiciones más preciadas para ganar el favor de otros. Cuando la fe da lugar al temor, estamos dispuestos a sacrificar nuestras posiciones más preciadas para ganar el favor de otros. Vemos el primer error que cometió Abraham, lo condujo al siguiente. ¿Cuál fue el primer error? El primer error fue que en el momento cuando ya estaba en Canaán, él, viendo que estaba pasando por unas circunstancias que ya estaban totalmente muy avanzadas, el error fue abandonar Canaán y irse para Egipto. Ese fue su primer error, y pues un error de consecuencias, porque el Señor no lo había mandado para Egipto, ya le dimos, era para Canaán. Entonces, para el segundo error, vemos que aconteció cuando vemos en el versículo 11 y 13. ¿Qué aconteció en eso? Aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Abraham tenía una mujer muy hermosa, lo dice la palabra, hermosa, y mejor dicho, pues era la del Señor, pues tenía gran belleza esta mujer, envidiada pues al cambiarse de ciudad. Y pues ahí vemos que comete su error de decirle, de entregarla a los egipcios y como hermano. Él no va a decir allí que era su esposa porque él estaba temiendo. Él era reconocedor de que su plan estaba fallando, de que lo que estaba haciendo estaba en contra de Dios, y que lo que estaba haciendo pues que también tenía sus consecuencias. Entonces, para él evitar que lo llegaran a matar allí en este lugar de Egipto, pues entonces hace pasar a su esposa como hermana. O sea, también hace que esta mujer, siendo su mujer, también se la entrega a estos hombres, a estos egipcios. Y entonces, y pues ahí estuvo dispuesto a hacer esta entrega de esta mujer para poder salvar su vida, ¿cierto? Pero el Señor los estaba guardando. Si él estaba pues desobediencia en este lugar, pero el Señor los iba a guardar, ¿sí? Y vemos para el punto 5, cuando la fe da lugar
al temor, olvidamos las promesas incondicionales de Dios y comenzamos a temer al hombre. Cuando la fe da lugar al temor, olvidamos las promesas incondicionales de Dios y comenzamos a temer al hombre. Un segundo. Vemos, el Señor había hecho unas promesas maravillosas con Abraham. El Señor le iba a cumplir, el Señor no le iba a fallar, pero bueno, ya Abraham estaba en este proceso de desobediencia y Abraham sintió temor. En vez de seguir la voluntad de Dios, pues ya estaba allí en Egipto y sabía que el faraón pues lo iba a matar. ¿Por qué? Porque eso también era como, digamos, respetar la tierra. Los egipcios en Egipto y pues ya, digamos, Abraham, pues la otra ciudad donde debía estar, que era en Canaán. Entonces, pues obviamente que al verlo en este lugar, pues corría su riesgo de pronto de que lo fueran a matar. Y entonces terminó uno en un lugar donde no debemos estar, ¿sí? Y haremos lo que no debemos hacer, sentiremos lo que no debemos sentir y pagaremos el precio de lo que no deseamos pagar. Y eso era lo que estaba pasando allí con Abraham: pagar el precio de su desobediencia, de desobedecerle a Dios, de desconfiar y de dejarse llevar del miedo, del temor, de lo que el Señor le había prometido. Él totalmente ese plan ya lo había dejado atrás. Y vemos en el punto número 6, dice: cuando la fe da lugar al temor, estamos dispuestos a causarle dolor y gran daño a otros para protegernos. Este es el punto 6, el último punto de esta enseñanza. Entonces, cuando la fe da lugar al temor, estamos dispuestos a causarles el dolor a grandes daños a otros por protegernos. Miramos acá que Abraham, para él poder guardar su vida, entregaba a su esposa, a Sara. Miramos también que él, por entregar a Sara, también tenía las consecuencias del faraón. Entonces, vemos en el versículo 16, ¿qué pasa en el versículo 16? Y dice: e hizo bien Abraham por causa de ella, y él estuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pues prácticamente fue como una casa de cambio, donde llevamos a veces una argolla de oro o ciertos materiales a cambio de dinero. Esto quizás estaba haciendo también Abraham, llevando a esta mujer, a su esposa, y pues por medio de entregar a su esposa, pues estaba teniendo estos beneficios o estas cosas que allí recibió pues ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y creería que Abraham pues se sentiría como que muy bien, estoy recibiendo las cosas que el Señor me prometió en aquel lugar, me las estoy recibiendo acá. Pero no estaba recibiendo bendición del Señor, porque ese no era el plan del Señor. El Señor era amoroso y estaba teniendo ese cuidado con Abraham y le estaba pues permitiendo proveerle, pero no era parte de lo que le prometió en el versículo 1 y en el versículo 2. Entonces él estaba con todos estos, digamos, animales que el Señor le proveyó, y pues no tenía a su esposa. La esposa ya hacía parte del faraón, y el Señor fue fiel a Abraham a pesar de su desobediencia. O sea, el Señor estaba siempre respaldándolo. Y a veces, por ejemplo, vemos padres con sus hijos que son duros porque los hijos no les hacen caso, pero ellos siempre, digamos, esos papás de que pues cuando necesita ese hijo, pues atiende a su papá para que pues lo respalde, sí. Entonces Dios es todavía mayor
a ese gran amor que tiene Él con nosotros. Al vernos siempre en su desobediencia, que le fallamos, Él siempre tiene ese respaldo de querernos volver al camino donde nos estaba colocando. Y vemos ya el versículo 17 y nos encontramos donde dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, 17: mas Jehová hirió al Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Vemos que el Faraón tuvo consecuencias por haber aceptado a esta mujer, y pues ese no era el plan, pero ahí Dios también estaba obrando en Abraham. Todas estas plagas que el Señor le permitió a Abraham para que se diera cuenta que estaba por un camino equivocado, acaba, pues, aclaro, con el Faraón, porque estaba con una mujer casada y estaba, pues, esta mujer también desobedeciendo, ¿sí? Haciéndose pasar como hermana de Abraham. Entonces, ahí es cuando el Señor castiga a este hombre Faraón, y todo por las estrategias que se creó este hombre Abraham. También vino a pagar consecuencias a otra persona, y eso pasa también a veces en nuestro entorno. Vemos personas en empresas en empresas, cuando para ascender necesitan dañarle el camino a otro, hacerle pues, cosas negativas, comentarios a su jefe para poderle dañar ese camino que otra persona también lleva en esta empresa. Lo vemos también con los políticos. Cuando están en campaña, crean campañas o publicidad mentirosa, falsas, para poder dañarle la imagen a la otra persona que está compitiendo alrededor. Y quien paga las consecuencias son para todos, tanto como el que está creando la falta de dañar el otro, como el que también la recibe. Entonces, así pasaba acá. Estaba Abraham dañando pues también la parte del Faraón, y pues también estaba dañando o lastimando el corazón de Sara. Entonces, la desobediencia le causó dolor a Sara y al Faraón, y fueron perjudicados. Y encontramos ya el versículo 19 y el versículo 20, donde, desde el 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Hoy en día, como se ven las cosas en nuestro alrededor, yo creería que eso también hubiera pasado en ese entonces. Ya la gente hoy en día toma esas cosas con una venganza de muerte. Entonces, ¿por qué? Porque Abraham jugó con esa inocencia de Faraón, y lo hubiera podido asesinar por esa falta que le cometió, pero el Señor los estaba guardando, y pues la decisión que tomó el Faraón lo vemos en el versículo 20, donde entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y lo acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces acá ya el Faraón hace esa salida de que se vaya Abraham del lugar ya de Egipto, ya lo saca de esa tierra, y pues tiene que regresarse a donde, a la tierra donde el Señor le había prometido que iba a recibir las bendiciones. Es muy común, como vemos hoy en día en Estados Unidos, cómo está deportando personas para diferentes lugares del mundo, pues para sus nacionalidades. Eso también pasó en ese momento entonces con Abraham. Pues sacado de este lugar de Egipto, y pues llevado, hasta la frontera, para que ya pues
se fuera de este lugar. Pero ¿qué había pasado? Todas estas cosas que cometió Abraham en desobediencia al Señor, por temor, por miedo y por falta de seguir confiando en el Señor, en que el Señor lo que le prometió se lo iba a cumplir. Lo que le había llevado a decir en el primer capítulo, de que fue de esa casa donde estaba, fuera a otro lugar que era Canaán, allí lo iba a prosperar. Entonces, todo ese camino que hizo Abraham por su propia cuenta, pues vea todas las consecuencias que vemos, lo que le trajo, ¿sí? Le trajo tanto para el desorden, tanto para su esposa. ¿Por qué? Porque estaba a la manera de él. Entonces dudó. Y pues acá encontramos unas preguntas ya. Dice: ¿ha habido alguna ocasión en la que usted ha dejado de obedecer a Dios por causa del temor? Yo creería que sí. Tenemos muchas ocasiones que nosotros hemos tenido temor a Dios y las queremos hacer a nuestra manera, ¿cierto? ¿Qué situación enfrentaba cuando pues dudamos del Señor? Si no sabemos, puede ser una enfermedad, o hablábamos ahorita de un viaje, o quizás en el trabajo no se nos dieron las cosas, estoy a punto de pronto de que me retire o me den la carta de renuncia y pues empiezo a buscar otras estrategias para poder mantenerme en esa empresa, en esa compañía, o en nuestra familia también. A veces de pronto porque nuestra familia no quiere estar en los caminos del Señor y de pronto buscamos otras formas que no son las apropiadas para poder invitar a esa persona a cambiar, y pues queremos hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Y qué sucedió como resultado? Pues como vemos acá, habrá un montón de cosas que le pasaron por desobedecer. Eso también nos pasa a nosotros. Consecuencias, muchas cosas que uno se pone a mirar después de que nos pasa y nos damos cuenta que fue porque nosotros desobedecimos, porque no confiamos en la palabra del Señor, en lo que dice su palabra acá en la Biblia, y lo que conocemos nosotros como creyentes, como hermanos, con los estudios bíblicos, con un sermón o con nuestro pastor cuando nos visita, ¿sí? Ahora, piensa ahora en una ocasión en la que obedeció al Señor a pesar de la dificultad que enfrentaba. ¿De qué manera le demostró Dios tu fidelidad? Pensamos que también hay muchísimas donde el Señor nos ha probado y hemos sido perseverantes a estar ahí, a esa situación, y el Señor nos ha mostrado, nos ha permitido tener esas formas de desenvolvernos con una manera de bien, ¿sí? Entonces eso nos muestra de que si somos obedientes al Señor en cualquier camino que vayamos, mientras estemos en esa dirección del Señor, orando siempre a Él, pues vamos a encontrar un buen resultado, aunque nos demoremos y aunque pues el proceso sea difícil y que pues se alargue más tiempo del que esperamos, pero que mientras esté a la voluntad del Señor, que bueno, pues eso se va a conseguir, y no necesitamos o no necesita uno dañar a nadie, sino que se hace de nuestra propia manera, y que pues para mí como lo estoy haciendo de bien, pues quedó bien, y la persona que está a mi alrededor pues también es un ejemplo a que él también se pueda defender haciendo las cosas bien. No necesito no lastimar a nadie de nuestro camino, nuestro entorno, nuestra familia, nuestra empresa, porque los resultados se ven siempre y cuando esté bajo la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, ese era el sermón del día de hoy. Espero que el Señor coloque una semilla en sus corazones de obediencia siempre al Señor, de creerle a Él y no creer en nuestras propias formas como lo queremos hacer, ¿sí? Entonces vamos a terminar orando, y pues gracias al Señor pues ha permitido palabra al día de hoy. Padre, en tu mano nos colocamos en esta mañana. Damos gracias, Señor, por traernos a este lugar. Oramos, Señor, en especial por el pastor Richard, su familia, en el lugar donde esté. No sabemos pues qué acontecimientos está pasando, pero queremos que tú lo respaldes, lo bendiga, lo guardes también a su familia, de dirección, sabiduría, y pues oramos también para que esté pronto otra vez con nosotros, enseñándonos también de tu palabra,
Oramos por todas las familias cristianas en diferentes lugares que de verdad buscan tu palabra con obediencia, Señor, para que este alimento, esta palabra entre estos corazones y nos vuelva fuertes y seguros que siempre vamos a estar en tu presencia, Señor. Oramos, Señor, para que esta semana que ya inicia estemos también bajo tu voluntad y que todo reto y que toda prueba estemos guiándonos por ti, Señor, que estemos aferrados a tu palabra, estemos aferrados a tus promesas, aferrados de que tú cumples, Señor. Entonces todo lo dejamos en tus benditas manos, que cualquier cosa que sea de novedad, Señor, que tú nos dé la sabiduría para poder arreglar, mejorar lo que está en esa consecuencia de dificultades, Señor. Oramos por las familias que tienen familias enfermas, Señor, para que tú les proveas sanidad, les proveas pues esos medicamentos, esa cita médica, Señor, y que se puedan pues recuperar pronto, Señor. En especial esas familias o hermanos que están muy delicados de salud. Oramos, Señor, para que tú les bendiga de una manera grande, les dé ánimo, esa fortaleza, esa convicción, esa certeza de estar en tu presencia, Señor, y que nunca duden, Señor, que a pesar de que están en ese proceso de salud, Señor, que tengan esa confianza de que el Señor los va a sanar, les va a permitir estar nuevamente sanos sus cuerpos, y que pues a veces también estas enfermedades o este proceso de lo que está pasando es para ejemplo de los demás. Señor, todo lo ponemos en tus benditas manos y gracias por permitirnos recibir tu palabra. En tu mano nos colocamos en Cristo, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Ya tiempo de anuncios, tiempo de ofertas. Viene mi suegro ya